de Enrique Valderrama, quien es analista político y también militante de la Juventud Aprista. Bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, en un momento se podría criticar que no escucharon a la población, pero también cabe resaltar que parece que no escucharon tampoco a sus propios miembros. Mira, yo creo que el momento que vive el país es muy delicado, es un momento sumamente populista. Las opciones que han salido de alguna u otra manera victoriosas han tenido algún tipo de identidad marcada muy fuerte, han tenido un programa determinado de cambio, más allá de si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero representan de alguna manera una mirada radical de las cosas desde su perspectiva. Yo creo que una primera autocrítica fundamental es que nosotros no hemos presentado y no nos hemos dejado explicar quizás a la población un programa concreto de cambio respecto a lo que nosotros queremos en el país. Y hay un asunto fundamental, y es que la propaganda, sin duda, del gobierno ha logrado que todas las opciones que han sido críticas respecto a lo ocurrido con el gobierno central hayan tenido un respaldo o una aprobación bastante baja. Sin duda creo que esas dos razones han pesado mucho, y sin duda también la falta pues de una perspectiva o de una posición unitaria que se exprese públicamente. Creo que eso nos ha pasado factura, y creo que de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es una tarea pendiente desde, me parece, el 2016, que fue una cuestión importante que algunos propusieron, que fue analizar las razones por las cuales nos encontrábamos en una crisis política evidente, y creo que este balance no se hizo a nivel nacional, y creo que es el momento de hacerlo. Creo que es el momento de... bueno, yo creo que es sin duda un resultado adverso, muy lamentable y doloroso, pero yo creo que no va a significar de ninguna manera tampoco ni la desaparición del partido, ni necesariamente que sea una constante que se vuelva a repetir en el 2021, en el 22 o en el 26. Creo que la dispersión política es lo que ha primado en el país. Creo que desde el último partido votado, que creo que tiene 1%, hasta el primer partido votado, que tiene 11%, hay una diferencia de apenas 10 puntos. Es decir, lo que la población nos está diciendo también es que en líneas generales no está optando mayoritariamente o de manera importante siquiera por ninguna agrupación, ni nueva ni antigua, fundamentalmente y naturalmente castigando sin duda a, como digo, los que han tenido una perspectiva más clara de oposición al gobierno. En lo cual yo pienso que tenemos razón en el extremo de denunciar, por ejemplo, la falta de capacidad para gobernar, el quiebre constitucional, pero que esto, a partir de ahora, tenemos que acompañarlo y quizás darle mucho más volumen al qué hacer, al plantear cosas. Sí, señor Enrique, yo le digo o le pregunto si acaso no cabe la autocrítica con el hacer oídos sordos también a sus bases, porque años atrás, incluso cuando tenían un voto escaso, se consideraba siempre que el partido aprista ganaba en el llamado sólido norte. Luego, aunque se han tenido un poco de representación de algunos que de repente más que por los candidatos por el corazón aprista votaban, pero en este caso la crítica incluso ha sido bastante fuerte aquí en Lima, porque prácticamente se impuso a Mauricio Mulder, se impuso de repente a Mijael Garrido Leca, que aunque era una figura nueva, tenía un poco el arrastre del padre. Y además esta pérdida del llamado sólido norte, que viene arrastrándose desde varios años atrás, donde ya incluso en regiones como La Libertad perdieron este poder que tenía el partido aprista, y se dejó avasallar por el liderazgo de Alianza para el Progreso, por ejemplo, de Fuerza Popular. Por eso le pregunto yo, ¿no cabe la autocrítica con el haber hecho oídos sordos y haber mantenido en el poder con el número 1, con el número tal, a personas que no representaban el sentir de sus propias bases? Bueno, en ese sentido yo creo que el asunto es bastante debatible respecto a el hecho de que ha habido un Congreso Nacional ahora en octubre del año pasado, y fue electa una dirigencia y una comisión política que tenían determinadas atribuciones estatutarias. Evidentemente, la elección que hubo en octubre es anterior a lo que ha ocurrido el día de hoy. Y que fue muy cuestionada también por militantes de su propio partido. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún recurso de queja frente a las autoridades electorales.
Pero Creo que es inevitable que Carlos Roca, también quien es secretario de la Libertad, se quejaron de él, quienes eran miembros, quienes son ahora miembros. Todos los congresos del partido son accidentados. Yo no formo parte de la dirigencia, pero considero que es un proceso que venimos arrastrando de bastantes años, pero no tiene mucho que ver con este planteamiento de una facción u otra dentro del partido. Creo que lo que justamente le hace daño al partido en líneas generales es en la existencia de facciones y no de una perspectiva unitaria. Yo creo que tiene que haber una profunda reingeniería en el sentido organizacional, cambiar de dibujo orgánico, tener un programa de cambio social, tener una nueva narrativa, pero todo esto viene ya de hace bastantes años. ¿Qué facciones existen en el partido aprista? Bueno, yo creo que dentro de todos los que han sido parlamentarios desde hace algunos años, todos tienen equipos de trabajo, pero nos ha faltado pues mayor nivel de cohesión, de coordinación. Es natural que existan tendencias y liderazgo dentro de los partidos, pero poco a poco creo que se han ido acentuando estos por encima de una perspectiva colectiva unitaria. Creo que eso es lo que hace falta. Creo que los mecanismos para consolidar la unidad y la renovación dentro del partido, que es un concepto que varios vienen esbozando y venimos esbozando hace algún tiempo, tienen que ahora dar un proceso de reflexión sin duda muy importante, que hay que empezarlo de una vez para empezar a recuperarnos. O sea, yo considero que no es un momento fácil para el partido, es un momento muy difícil, es un momento en el que estamos bastante golpeados por el resultado. Algunos definitivamente esperaban una cifra muy distinta. Esperaban Mulder decía que de repente 8 llegaban a ser tener representación. Algunos otros querían que esta circunstancia se diera dentro del partido seguramente, pero lo que cabe ahora es evitar justamente desangramientos internos, evitar, digamos, una batalla fratricidas de pequeños grupos, y lo que tenemos que hacer es mirar un poco también a aquellos que han tenido mayor éxito que nosotros en estas elecciones, que han trabajado, sobre eso vamos a hablar. Que han trabajado, creo, desde abajo, es decir, con un sistema distinto. Su dirigencia lo ocupan dos excongresistas, Elías Rodríguez y Mauricio Mulder. ¿No cree que parte de hacer este cambio debería surgir modificando, renovando esta dirigencia política? Es una dirigencia que ha sido electa en octubre del año pasado. Pero que no ha dado buenos resultados a toda luz. Y estatutariamente se supone que ellos tienen un periodo. Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado observaciones sobre esta dirigencia. Y ya dependerá si se inscribe o no se inscribe. Si se inscribe en la institucionalidad, digamos, de cada partido, naturalmente tendrán que respetarse en principio los plazos por los cuales fueron electos. Si ellos hacen un análisis político y consideran que tienen que dar un paso al costado y propiciar, digamos, un entendimiento nacional dentro del partido para una dirigencia quizás de transición, será una cuestión que tendrán que merituar. Lo que yo sí pienso es que debemos de realizar cosas inmediatas, como justamente tratar de realizar, por ejemplo, plenarios regionales o un plenario nacional para analizar los resultados que hemos obtenido hace 2 días. Okay. Creo que es algo que no se hizo el año 2016 y creo que debemos hacerlo ahora. Tenemos que ver las razones que nos han conducido, que son integrales y que no son solamente de 1, 2, 3 o 4 personas, o ni son solamente de 1 o 2 liderazgos contrapuestos. Creo que el mensaje que viene desde el país es que de alguna forma se ha electo fuerzas que representan programas de cambio social que pueden estar equivocados, extraviados, que pueden ser incluso peligrosos para el país, pero que han trabajado abajo, desde las bases sociales. Es un poco lo que les ha faltado. Y creo que en los últimos años el trabajo justamente desde abajo, representando intereses populares, es lo que ha faltado. El 26 de enero del 2020 para algunos es una fecha que va a marcar definitivamente un antes y un después en el partido aprista y de repente por fin la mirada a aquellos errores que han cometido, pero también el 17 de abril del 2019 ha sido de repente una de las fechas que más duro ha golpeado a los militantes de su partido por la muerte de Alan García, por su suicidio, quitándole la cabeza, pese a que él, según decía, se había alejado un poco de la dirigencia. ¿Quién es el líder actualmente del partido aprista? Bueno, yo creo que existe esta dirigencia que fue electa el año pasado. Pero ya no hay una cabeza, entonces. Y yo lo que creo es que tenemos que ir, y esto es otra cosa que es importante, tenemos que ir hacia una perspectiva más institucional de las cosas. Creo que el momento y la historia nos han dado definitivamente liderazgos fuertes e importantes para el APRA y para el país, en Aya de la Torre, en la generación fundadora, y con Alan García luego cuando pudimos acceder al poder.
Pero el país ha cambiado muchísimo desde 1930, de 1985. Creo que ahora lo que la gente privilegia es colectividades que puedan expresar, que pueden trabajar en conjunto, sin necesariamente un liderazgo que decida mayormente las cosas. Creo que lo que se está privilegiando son perspectivas colectivas y creo que el partido debe ir justamente a un proceso de liderazgos múltiples en donde se pueda generar una participación adecuada también en la toma de decisiones, no solamente de la militancia en Lima, sino en el interior del país. El mensaje del sur del Perú es claro, nuestro retroceso en el norte del país también es claro, y creo que necesitamos escuchar justamente a los líderes y a la gente que puede convocar a determinadas expresiones populares en distritos, en provincias, para poder relanzarnos. Digamos, salvando las distancias, el PRI de México justamente tuvo un golpe después de estar 70 años en el poder, fueron derrotados, pero hicieron una cosa que yo creo que no hicimos en el 2016 y repito, que pudo haber sido doloroso, pero es analizar exactamente qué hacer con el partido y por qué perdimos. Y eso nunca lo consensuamos y nunca lo conversamos. Y creo que es el momento de conversar las razones del retroceso electoral del 2016 y las razones de este golpe duro que hemos tenido ahora. De hecho, en 2000 se sacaron 4 congresistas. Si nosotros, claro, ahí pudimos haber tenido el espejismo de estar en el gobierno y decir que es sin candidato presidencial porque se retiró Mercedes Arauz y tuvimos solo 4 congresistas. Y que también fue por una puya dentro del partido. Por eso digo, me parece que las perspectivas de un lado o de otro, de una mirada estrictamente de grupo, creo que nos están haciendo daño. Vamos a ir terminando, pero yo quería hacer, digamos, un recuento. Luciana León está investigada por tráfico de influencias y cohecho. Javier Velázquez Esquén también por sus vínculos, bueno, en el caso de Luciana León, por Alexander Peña Quispe, en esto de los intocables ediles, en el caso de Javier Velázquez Esquén, por los temerarios del crimen, Elías Rodríguez, vinculado con Transportes Don Reina, de Luis Nava, que lo ponía en su lista de proveedores, Jorge del Castillo también por el pago irregular a su ex asesora y además por esos audios revelados en los que se habría modificado, manipulado el testimonio de alias Brasil. ¿Qué le deja en su último periodo o qué le deja de esta última etapa del Parlamento, de la representación del APRA a la historia del Perú? Que, claro, ustedes siempre se vanaglorian por lo que hicieron, digamos, hace muchos años, pero en lo último, ¿qué aprendizaje les queda o qué nos dejan a nosotros, los peruanos? Al margen de imputaciones personales que cada uno resolverá, creo que como bancada en la última etapa, que hoy día quizás el país ha rechazado con una inmensa mayoría, y hay que decirlo, pero en 15, 20 años se va a recordar que existió una bancada como el APRA y algunas voces dentro de la oposición que afirmaron justamente que este proceso que estamos viviendo quebró la democracia. Creo que eso se va a valorar. ¿Qué opina del llamado APRA-Fujimorismo? Es una invención publicitaria y yo, habiendo hecho la autocrítica fundamental, en el que creo que hemos perdido bastante el norte en algunas cuestiones como el trabajo justamente social, como un programa de cambio, como una perspectiva más colectiva, sí tengo que decir que desde el año por lo menos 2012, 365 días del año durante 8 años, hemos tenido sistemáticamente a un sector importante de la prensa, creo en relativa coordinación con Palacio de Gobierno de la época, llámese los Humala por ejemplo, dedicado justamente a demoler a la oposición. Y en la oposición hemos estado, el Partido Aprista, en estos últimos 8 años. Bien. Omar Quesada señaló, ilusos los que quieran matarnos, el APRA nunca muere. Vamos a ver qué pasa realmente. Definitivamente. Vamos a ver lo que sucede. Yo le agradezco a usted por haber venido y dar la cara después de esta... bueno, de este fatídico resultado para ustedes y conocer un poco lo que piensan hacer los jóvenes con el partido de La Estrella. Gracias, Enrique Valderrama, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno.